El Departamento de los Estados Unidos nos están diciendo que hubo un soborno de parte de China comunista, por lo menos a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de efectuar influencia maligna en las elecciones. Perdón, ¿qué ocurre ahí? De eso debería estar hablando la oposición. Esas explicaciones son las que debería estar dando tanto el gobierno, ya sea rechazando esas acusaciones, porque entonces los resultados de las elecciones quedan en tela de juicio. Merecemos una explicación, por lo menos un desmentido de parte del magistrado en concreto, en particular, de parte de Arena, a quien representa, y de parte del gobierno, que fue el mayor beneficiario de los resultados electorales. Es decir, esta cuestión me ha dejado completamente desconcertado. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis político en El Salvador, con sus anfitriones Marvin Portillo y José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos nuestras opiniones del acontecer político nacional y también tendremos invitados para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos al podcast de análisis político número 1 de El Salvador, el programa Pláticas, con el licenciado Marvin Denis Portillo Cuellar, asesor en comunicación estratégica. Hola Marvin, ¿cómo estás? Hola José Carlos, y un saludo a nuestro contertulio Roberto López Geisman y a todos nuestros amigos que siempre nos están escuchando, y gracias por las opiniones y sugerencias que nos han enviado para tocar temas que atañen a todos los salvadoreños. Encantado, dos amigos buenos, démosle de un solo. Bueno, muy bien, el Departamento de los Estados Unidos acaba de publicar la famosísima, ya entre los tuiteros por lo menos, famosísima lista Engel. Parece ser que es de desconocimiento absoluto de la mayor parte de la ciudadanía, pero los interesados en este tema han estado esperando esta lista como agua de mayo. A ver, Marvin. Lástima que cayó hasta en junio, ¿verdad? Pero siempre causó cierto alboroto. Claro, de hecho algunos pensaban de que la lista era una lista que ya se venía publicando desde hacía años, lo cual no es cierto, es primera vez que se hace, y han salido ahí 14 buenos, entre comillas, ciudadanos salvadoreños señalados en supuestos actos de corrupción. ¿Qué nos dice Marvin sobre eso? ¿Qué te evoca? Hay mucho que decir sobre esta lista Engels en realidad. Pero lo primero que yo quiero sacar a colación son ciertas dudas respecto primero a la eficacia de la lista como para combatir la corrupción, y segundo, no a los nombres que aparecen, sino a los que no aparecen y que deberían de aparecer. En lo primero tengo que decir que me parece que la sanción de la lista Engels e internacional, que sería unilateralmente impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que elabora esta lista, me parece que es una sanción irrisoria en realidad, no es una cuestión que pueda hacer de alguna manera mella en las actividades de corrupción de los funcionarios del gobierno y de algunos ciudadanos que, por cierto, no sé por qué aparecen ahí si no han sido funcionarios de gobierno en ninguna ocasión, pero aparte de eso, el hecho de solo amenazarles con retirarles visas y no calificarlos como personas que puedan optar a visas o renovarlas, a mí me parece que es una cosa que al corrupto que aparece en esa lista, cualquiera de ellos, es una cosa que le dará hasta risa, porque en realidad esa no es una sanción que pueda de alguna manera hacer variar las conductas corruptas y delictivas de estas gentes. En segundo lugar, había personas que están siendo investigadas por corrupción o que estuvieron siendo investigadas por corrupción antes de que la flamante nueva Asamblea Legislativa destituyera al fiscal general de la República e impusiera a un fiscal general que, por cierto, por investigaciones periodísticas e investigaciones policiales había sido nombrado como favorecedor de ciertas organizaciones de narcotráfico, especialmente del cártel de Texas. Entonces, digo, el fiscal anterior había iniciado ya investigaciones por actos de corrupción, por ejemplo, contra el actual ministro de Salud Pública, el ministro Alaví, Francisco Alaví. Sin embargo, no aparece en la lista.
Y como yo decía en un tweet que publiqué esta mañana, como la embajadora, o perdón, la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, afirmó de que ellos están empeñados en combatir la corrupción desde su raíz, me extraña mucho que la verdadera raíz de la corrupción en el gobierno no aparezca en esa lista. Y ya todos sabemos quién es. El corrupto número 1 en el gobierno de la República, que es el que permite que estos actos de corrupción se lleven a cabo y que prometió, por cierto, que iba a procesar y a meter preso a cualquiera de sus funcionarios que fuera señalado como corrupto. Ahí tiene varios ya en esa lista, pero no hemos oído y no hemos visto de que él actúe en consecuencia, primero a lo que él dijo que iba a hacer, y segundo que le haya servido de algo a esa lista, famosa lista Engels, como para iniciar algún tipo de investigación, aunque sea interna dentro de su gabinete, sobre los funcionarios que aparecen mencionados ahí como corruptos. ¿A qué crees que se debe la ausencia del señor presidente en esa lista? Bueno, aquí uno puede, digamos, conjeturar un poco, pero tal vez sin temor a equivocarme. Recuerda que vino una delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos un representante de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se reunieron previamente con el presidente y después sacaron la famosa lista. Yo creo que hubo algún tipo de reunión de acuerdos entre el gobierno para sacar personas de la lista y dejarlas para una segunda edición, porque ya anunció también de parte del Departamento de Estado, se ha anunciado de que habrá una segunda lista. Algo así como, bueno, hoy los vamos a dejar en un stand-by a los funcionarios que usted pide, pero si no llegamos a un acuerdo o vemos que los pactos no se cumplen, entonces podemos sacarla y muy probablemente en esa otra lista vaya el nombre del mismo presidente de la República. Pero esto, como te digo, es una conjetura, ¿verdad? Porque se han dado movimientos tan rápidos que lo hacen a uno pensar en que puede haber acuerdos políticos de parte del gobierno de El Salvador con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ok. No sé ¿Y tú, Roberto? Roberto. ¿Cómo no? Bueno, yo considero que el hecho de que no aparezca el presidente de la República es lo más lógico que puede haber, ya que esa es una prueba, pues. Están probando qué grado de interés le pone el presidente, el señor presidente, ante las acusaciones de un grupo de gente que son o altos funcionarios o declaradamente amigos de él. Si él responde de una manera u otra, depende que lo puedan nombrar o no nombrar. Yo quiero partir de un hecho radical, como quien dice, barrer la mesa. Hemos estado acostumbrándonos a mediano velocidad, no, ni rápido ni lento, al descalabro total del orden jurídico salvadoreño. Hemos visto, ya no sabemos cuántos. Sería interesantísimo que alguien, abogado, periodista, una combinación de gente, hiciera un listado del 1 al 1000 o lo que fuera, de todo el relajo que se ha armado con leyes y con la Constitución, continuamente, podemos decir que prácticamente día a día. Entonces eso nos tiene, lo que pasa lo empezamos a analizar como está pasando y no vemos el deber ser. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una lista, viene el gobierno de Estados Unidos y es una lista que considera que son personas que están involucradas, no necesariamente culpables, en delitos, y lo pasa a El Salvador. Será de preguntar al internacionalista, sea jurista o diplomático de carrera, pero que conozca bien si esto es normal, si esto es aceptable dentro de los campos de las relaciones internacionales, o es una cosa totalmente fuera de lugar que sin embargo ha de tener precedentes. Máxime, Roberto, cuando desde el final de la Segunda Guerra Mundial dicen de que la norma es la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Bueno, ese es un dicho puramente marxista que se puede hablar bastante, cómo lo juegan ellos, ¿verdad? Ese es junto, bueno,
Pero volviendo al punto que yo quiero mencionar, es que yo lo que veo es una lista que está siendo entregada que jurídicamente, formalmente, ¿qué significa que un gobierno, por grande o pequeño que sea, le pasa al otro y le dice, mira, aquí tenés esta lista de posibles corruptos? ¿Qué? Ah, gracias, lo voy a investigar, lo guarda, lo archiva, no le contesta, protesta. ¿Qué? Entonces, aquí hay una situación que todos, por ejemplo, por desgracia, las oposiciones que hay aplauden porque automáticamente están suponiendo que esa lista es obligatoria. Es como que si, creo que ni el Tribunal de la Haya puede tener la validez jurídica de implicar con tal fuerza para que se cumplan, y menos entregada de esta manera. Entonces todo esto sigue siendo un show. Lo triste es que estamos viendo que el show terrible de no hacer caso a la ley ni las formalidades no solo se ve en El Salvador, porque yo no veo qué efecto tendría esto. Me encantaría que fuera una cosa vinculante, por lo menos al hecho de discutirla, pero se van y se reúnen en secreto y sin embargo al mismo tiempo todo el mundo sabe lo que está pasando. Me gustaría que tú mencionaras también el detalle, que no es detalle, sino que el detallazo de la situación de China. ¿Cómo es posible que estamos teniendo todo este relajo, asumiendo cuestiones, estamos siendo parte del público de ignorantes que ha estado manejando este señor, pero ya a un nivel internacional? Te pediría que nos platiques la parte china, es muy interesante. En realidad, la única sanción que se ha explicado, que se ha dicho que se puede tomar contra estos corruptos que aparecen, o estas personas, perdón, señaladas como corruptos en esa lista, es que les van a retirar las visas. Eso es todo Sí, lo que... Entonces, y parece más bien un acto de intervencionismo extranjero en los asuntos salvadoreños, porque absolutamente yo no sé correcto. si El Salvador puede hacer una lista de los funcionarios corruptos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar si la hace? Yo creo que ese es A ver qué dices tú, José Carlos, a ver qué otras aristas has encontrado en esto de la lista Engels. Yo creo que ese es el punto, Marvin, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, Roberto. Vamos a ver, hay dos aspectos que hay que explorar en esta bendita lista. En primer lugar, es un acto unilateral, como bien dijeron ustedes dos, del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y así que tiene una vertiente, una aplicación con respecto al país que engendra esta ley. Es decir, es un acto de ellos para ellos. Tiene unas implicaciones internas. Entre otras cosas, por ejemplo, no dejar entrar a una serie de tipos a los que consideran impresentables e indignos de darles visa. Es una cuestión pues que ellos tienen toda la legitimidad y la potestad efectivamente de hacerlo. Ahora bien, hay otra arista en la cuestión de que es una herramienta, tal y como ellos mismos, Zúñiga, la encargada de negocios de los Estados Unidos, lo han admitido, es una herramienta de política exterior. Ahí entramos nosotros en juego. Sin duda alguna es una herramienta de política exterior completamente invasiva, completamente ilegítima, es decir, ellos no tienen jurisdicción para venir a señalarnos quiénes son nuestros delincuentes, además no lo necesitamos. Yo creo que ninguno de los tres nos ha dado ninguna sorpresa, salvo una que otra por ahí, pero no necesitamos que el Departamento de los Estados Unidos nos venga a decir que estamos en uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Es decir, eso lo venimos diciendo desde hace meses, sin necesidad de que el Departamento de Estado quiera aclararnos las cosas, eso por un lado. Pero para ellos sí tiene cierta utilidad, porque ellos necesitan herramientas para presionar, para intimidar, para poner a brincar y a ponerse nerviosos a los funcionarios de algunos gobiernos, igual pasa con Guatemala y Honduras, con el objeto de lograr los objetivos que Estados Unidos tiene planteados. Y aquí es lo que dice también Roberto. Los objetivos de los Estados Unidos con esta herramienta de política exterior, que es la bendita lista Engels, no son los objetivos de los salvadoreños. La oposición, o lo que se ha dado en llamar hasta el momento la oposición del país, que ha dado muestras de una falta de visión y de inteligencia absoluta, aplaude la lista Engels creyendo que es la solución a nuestros problemas y no entienden que el objetivo de la política exterior de Estados Unidos no está en quitar a Bukele
o votar una dictadura. A ellos eso les puede importar muy poco. Ellos lo que quieren es fortalecer sus relaciones con el dictador para que él haga lo que quiere. Hace unos días el expresidente Donald Trump dio una entrevista en Fox News en donde, señalando esta cuestión del zipizape que hay entre los Estados Unidos y Bukele, él decía de que tanto Guatemala como Honduras y El Salvador estaban gobernados, decía él, por 3 dictadores, nada más que muy listos, decía. Él, a sabiendas de eso, logró encargarse de mantener una buena relación con Bukele, a quien él considera un dictador, cosa que no le importa, pero es un dictador, con el objetivo, decía Donald Trump, de enviar todos los criminales que capturaran de la MS-13 en los Estados Unidos deportados a El Salvador, y eso lo había logrado. Entonces, las buenas relaciones con los Estados Unidos dependen del cumplimiento de los objetivos que los mismos Estados Unidos se plantean. Y no está entre sus planes ni quitar a Bukele, ni ponerle paro, así como tampoco nunca fue su objetivo quitar a los Castro de Cuba, ni a Maduro de Venezuela, ni a ninguno de ellos, ni a Ortega. A Ortega la máxima sanción que le han dado es quitarle la visa a su hija. Es decir, los objetivos de Estados Unidos, que son legítimos y son propios de ellos, no tienen absolutamente nada que ver con los intereses patrios salvadoreños de los ciudadanos, ni siquiera de los de la oposición, pues. Así que yo no entiendo cuál es la fiesta y el festejo. Sí, dime, Roberto. Yo creo que ahí quizá sea un poco exagerado esto, porque aun cuando los objetivos, determinado objetivo en particular de los Estados Unidos, no tenga que ver con nosotros, con nuestros objetivos, puede hacer que ese objetivo atraviese por nosotros, nos atropelle y nos arrastre. Entonces hay que tener cuidado con estas evaluaciones, porque me gustaría, y insisto en ello, en que tú menciones la cuestión de la China, porque yo creo que con toda la importancia y el poder de Venezuela que tuvo en su momento, es más grave este triángulo norte tan cercano a ellos, que de alguna manera tiene que estar preocupado también. Puede tener una sustancia, un carácter de más o menos un show, digamos, con respecto a los efectos, ¿verdad? Pero no es una payasada, es decir, es una declaración muy seria, como repito, de política exterior, que tiende a que los gobiernos, tanto de Guatemala, Honduras y El Salvador, se plieguen a la política de inmigración, que es prácticamente lo único que les importa, de los Estados Unidos, que básicamente las políticas de inmigración de Biden y las de Trump son las mismas, que no vayan salvadoreños para allá. Ese es el punto. Y además deportar a los que no estén en una situación legal. Exactamente. Vernos a nuestros hermanos salvadoreños que han ido a buscar mejores horizontes allá, pero que no han podido legalizar su situación migratoria. Así es, la deportación. Y que, perdón, José Carlos, y que coincide, por cierto, en eso coincide con los objetivos de este gobierno, o del gobierno de Nayib Bukele, porque recordemos que las declaraciones, tanto de él, reforzadas por él, pero de la flamante embajadora en Washington, fue que la misión que le había dado el presidente era preparar las condiciones para el retorno de nuestros hermanos salvadoreños. Estaba hablando de los que están ilegales. Exactamente. Así es que allí coincide la política norteamericana con la política de este gobierno, en ese aspecto. Absolutamente. Efectivamente, la cuestión es evitar la inmigración, como tú dices, garantizar la deportación de los salvadoreños. Y en esto, la política exterior de los Estados Unidos es consistente, independientemente de si hay demócratas que tienen un lenguaje muy amigo de la inmigración en campaña, pero en la realidad deportan tanto como los republicanos, y es que no más. Últimamente, hace poco han deportado o se han encontrado con un gelengue ahí en sus fronteras de casi 180,000 personas que no les cae en ninguna gracia, ni siquiera a la radical proinmigracionista Kamala Harris. Ahora, como decía, es una cuestión seria más para los Estados Unidos que para nosotros, porque al final de cuentas nosotros no deberíamos tener ningún interés en impedirle a los salvadoreños viajar a donde les plazca para hacer su vida como les plazca. El hecho de que nuestros hermanos salvadoreños vayan a los Estados Unidos no debería, salvo lamentablemente por las causas, pero el hecho es que son libres de ir a donde gusten. Eso no debería interesarnos mayor cosa. El hecho es que a este gobierno sí le va a interesar y va rápidamente a llegar a un acuerdo con
con el presidente Biden para mantener la fiesta en paz. Ya verás, claro, el tipo es muy listo y está tratando de adoptar una posición de fuerza para poder negociar un poco más libremente. Roberto, quería que nos refiriéramos a la cuestión de China, y yo creo que los norteamericanos han visto con mucha preocupación el acercamiento del gobierno del presidente Bukele con los chinos, y sabemos nosotros de primera mano, tal vez algún día dediquemos un podcast para mostrar las pruebas de que ya existen proyectos, megaproyectos de infraestructura financiada y realizada por los chinos comunistas para hacer en El Salvador, o prácticamente cederle parte del territorio salvadoreño a los chinos, y especialmente en zonas estratégicas que ya no solo le restan la influencia norteamericana o restan influencia de los norteamericanos de nuestro país, sino que ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y yo creo que por ahí viene también este primer mensaje diplomático con la lista Engel, que va como una cierta amenaza, pero que, como tú bien dices, José Carlos, es como una especie de prueba, están testeando hasta dónde el dictador Bukele puede reaccionar. Ahora, la reacción de él se vio en un Twitter burlesco que publicó hace unos ya bastante rato, en el que precisamente les estaba diciendo que a él como que le importa muy poco eso. Por otro lado, los norteamericanos también venían con el mensaje de que querían que las cosas en el aspecto institucional, democrático, volvieran al estado en que se encontraban antes de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Y el respeto, según supimos también de buena fuente, el respeto a la oposición política. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha dado el presidente Bukele a esas peticiones? Pues él ha dicho que va a mantener las cosas como estaban. Le dijo a los norteamericanos que se quedaran en casa, que lo dejaran a él limpiar la mesa. La sede del partido Arena fue prácticamente tomada por la policía para embargarle sus bienes en una investigación supuestamente por el problema del desvío de fondos de Taiwán. Es decir, la respuesta ha sido burla y ha ido todo a contrapelo de los intereses norteamericanos. O sea que para él esta lista prácticamente no le viene ni le va, y él va a seguir con su proyecto de asocio con los chinos, con los rusos y con los árabes. Bueno, el punto que yo quería tocar es que precisamente lo que se ha definido como una de las preocupaciones, si no la más grande de Estados Unidos, que es la migración en relación a nosotros, tiene sus vueltas en este sentido. Para cualquier país es más fácil tratar aparentemente con un dictador, sea formal o no, pero que maneje la gente y que él decida lo que hay que hacer. Pero, y aquí viene un pero con mayúscula, la manera más efectiva para que la gente deje de llegar no es levantando muros y prohibiciones y con el apoyo de los países que van. Indudablemente que eso va a ayudar, pero el aspecto principal es que no se quiera ir la gente porque haya progreso, porque haya seguridad, porque haya paz, porque haya desarrollo económico. Entonces, si el país que quiere detener la migración se da cuenta que el camino que lleva es un camino nefasto en que la gente tal vez no al principio, pero en un plazo cercano o mediano se va a ver hostigada peor de lo que está, que no tiene futuro, que está destruyendo al país, cualquier país que éste fuera. Entonces el elemento dictatorial pasa a un segundo plano. Por lo tanto, esta forma de tratar payasamente, indebidamente a una comisión, aunque sea informal lo que esté haciendo, cualquier cosa que hiciera, no es la manera diplomática ni inteligente de responder hacia la presión, porque es una presión de ese otro país, máxime que es el más importante para nosotros. De manera que yo creo que allí sí hay un golpe fuerte que está asestándose el mismo presidente de este país al tratar de esta manera un tanto festinada lo que acaba de ocurrir. Tenemos ahora
en contacto telefónico con nuestro amigo el licenciado Jorge Tobar, quien quiere comentar compartir con nosotros sus opiniones relacionadas con la lista Engel. ¿Qué tal estás, Jorge? Buenas tardes. Hola José Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a tus coanfitriones y a toda la audiencia, a todos los ciudadanos que están pendientes de tu programa. No quería quedarme fuera de este tema de la corrupción y de la lista Engel porque es de vital importancia para nuestro país. Mi planteamiento va en tres puntos, José Carlos y amigos salvadoreños. El primer punto es que tengamos bien claro que Estados Unidos actúa por un interés inmediato que es contener la emigración a sus fronteras. Eso es lo que busca, eso es su objetivo. Cualquier forma que lo pueda lograr lo va a hacer. Pero también el otro objetivo que va conjunto es evitar el avance geopolítico de China. Esos son, digamos, los dos puntos medulares de su política exterior. Son los dos intereses inmediatos que tiene. Entonces, con el señor Bukele anda buscando ambas cosas. Bajar la emigración a sus fronteras y evitar que el señor Bukele nos venda a China y China tenga ya otro centro de operaciones en El Salvador como el que tiene en Venezuela. No es que Estados Unidos esté actuando por principios libertarios, democráticos, institucionales, de derechos humanos y derechos ciudadanos. No. Está actuando por puro interés a corto plazo y a mediano plazo. 2. Esto nos lleva al hecho de que Estados Unidos llega a la conclusión de que la corrupción, más que cualquier otro fenómeno, es lo que está mandando miles y miles de ciudadanos del Triángulo Norte y de México a sus fronteras. Y esto me lleva al tercer punto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan determinante la corrupción en el fenómeno de la migración hacia las fronteras? Para que nos hagamos una idea, corrupción en este caso sería todo hecho, todo acto, todo fenómeno que interrumpa, que obstaculice, que obstruya el funcionamiento óptimo de las instituciones del Estado y el uso eficiente del dinero, del erario, porque es el dinero que con sacrificio el ciudadano, el contribuyente paga y le hace llegar ese dinero al gobierno. Detrás de todo eso hay un vacío de efectividad y los números lo dicen. La deuda ha subido 25 puntos porcentuales, la economía se ha deteriorado, la educación se ha caído, se ha desplomado. La deserción escolar es tan escandalosa que no la dicen. La educación se nos está yendo abajo. Los servicios de salud son patéticos, etc. Entonces, esa es la verdad, lo que está detrás de esos anuncios bonitos. Pero ¿por qué anuncios bonitos y no cambiar la realidad? Y no cambiar los hospitales, las escuelas. ¿Por qué no mejorar la educación? Porque realmente el tiempo, el dinero, se invierte en andar buscando chivos expiatorios, andar buscando en joder a los demás, en dañarles sus imágenes, en ofenderlos, etc. Y no en hacer su trabajo para el que se le paga. La corrupción es grave, José Carlos y amigos salvadoreños, es gravísima. Provoca sufrimiento, hambre, miseria, dolor y muerte. Y eso es lo que yo pienso al respecto, José Carlos. No tengamos muchas esperanzas con esta lista. Esto se va a diluir dentro de una semana, no se va a hablar más de esto. Se va a estar hablando de otras cosas. Y así como Nicaragua lleva 20 años de orteguismo y con esa subruja que está ahí, nosotros pues vamos a seguir igual si no actuamos. No esperemos nada de nadie. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias de nuevo, José Carlos, por la oportunidad. Y ahí estamos siempre pendientes de tu programa. Yo creo que los temas sobre los que tú señalas estamos de acuerdo. Efectivamente, esos son los objetivos de la lista Engel. Nos contactaremos contigo en un próximo programa para que nos des también tus impresiones sobre el tema de fondo, que es la cuestión de la corrupción, sobre el que tengo entendido tienes ideas bastante interesantes y
y dilucidadoras. Con respecto a lo que tú decías, Roberto, sí, en parte estoy de acuerdo contigo. Es decir, vamos a ver, yo creo que la actitud del señor presidente de guardar silencio, de ningunear la cuestión de la lista Engel, creo que comunicológicamente para sus los propios beneficios del régimen y de la argolla que nos gobierna, es la mejor política. Es decir, yo creo que él ahí no se equivoca. Si alguien nos ha dado lecciones magistrales sobre comunicación política y nos la sigue dando, es el señor presidente. Claro, esto desde múltiples puntos de vista no tiene nada bueno, digamos, porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y seguramente también con Marvin, de que las relaciones con los Estados Unidos deben salvaguardarse, sobre todo cuando la alternativa es, como bien señalaste, Marvin, Qatar y China comunista. Es decir, frente a eso no me cabe la menor duda de en qué lugar debemos cuadrarnos. El señor presidente creo que ya ha tomado sus decisiones que no va en esa línea, pero hay que reconocerle que es un tipo práctico, porque a los enemigos de los Estados Unidos en Latinoamérica les ha ido mucho mejor que a sus amigos. La política de los Estados Unidos con respecto a sus aparentes enemigos, como el dictador de Venezuela, los dictadores de Cuba o de Nicaragua, pues no creo que haya sido de ninguna manera exitosa. Y ahí están, más sólidos que nunca. Mientras más agresivos se ponen con Estados Unidos, más se fortalecen. Sí, pero José Carlos, también yo creo que el presidente debe medir las consecuencias de sus actos políticos. Estados Unidos es el país donde viven 2.5 millones de salvadoreños, muchos de ellos en una situación migratoria irregular. Ahora, esta lista de corruptos del gobierno es, como dijimos al principio, nada más como una manera de testear al gobierno para ver cómo reacciona. Pero pueden venir después sanciones de otro tipo, no solo la amenaza y el hecho de retirarle las visas a algunos de ellos. Después pueden venir sanciones que afectarán a todos los salvadoreños, tanto los residentes en los Estados Unidos como a sus familias que reciben las remesas de ellos acá en El Salvador. Y estoy hablando de deportaciones incluso mayores de las que ya se están registrando. Eso por un lado. Por otro lado, puede haber también sanciones comerciales, como un bloqueo comercial a cierto porcentaje. Dios no quiera que a todas las exportaciones salvadoreñas que no sean fabricadas por empresas norteamericanas acá en El Salvador, en el caso de las maquilas y otras, que pueden afectar también duramente el empleo, que puedan afectar duramente el crecimiento económico y una serie de cosas. La falta de asistencia para ciertos programas. Ya vimos que se ha tomado la decisión por parte de los Estados Unidos, o no sé si es una sugerencia, no estoy muy claro, de retirarle toda la ayuda económica a la Fuerza Armada. O sea, esto es nada más el principio. Yo creo que pueden haber otras sanciones de otro tipo, económicas, comerciales y diplomáticas, que sí van a afectar mucho a El Salvador. O sea, yo creo que el presidente, su apuesta por Oriente, específicamente por China, Rusia y por Medio Oriente, los países árabes, especialmente Qatar, con el que ya existe un convenio de cooperación, puede tener consecuencias más graves que todavía tal vez no han alcanzado a medir. No hay que despreciar el hecho de que los Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador. Y no hay que despreciar el hecho de que muchos de nuestros compatriotas viven allá y han hecho su vida allá, tienen sus familias. Es allá, aunque todavía no han logrado regularizar su situación migratoria. Entonces, mi llamado es al gobierno a que mida bien las consecuencias de sus acciones en política exterior, porque como él lo dijo, el señor presidente lo dijo, ya habiendo sido presidente electo, en su situación de presidente electo, que las relaciones con los Estados Unidos debían mantenerse y fortalecerse. Pero con estas acciones lo que está haciendo es debilitando las relaciones con los Estados Unidos. Y eso a un país como el nuestro lo va a perjudicar, aunque él crea que pueda ampararse
al capital chino y al capital ruso o al capital, a los petrodólares de los árabes. Pero en la transición, aunque así fuera, en la transición, mucha gente va a sufrir las consecuencias de las acciones de este gobierno en relación a la política exterior y específicamente con relación a valga la redundancia, las relaciones con los Estados Unidos. Sí, pero vamos a ver, si hay un sello distintivo de tu análisis político, Marvin, y eso hay que recalcarlo aquí, es que es prospectivo y que cada vez que te animas a hacer pronósticos, usualmente atinas. Eso hay que dejarlo bien claro. Sin embargo, yo dudo que este gobierno no esté calculando perfectamente las consecuencias de sus actos. Yo creo que las tiene calculadas. Y en cuanto a mí respecta, por lo menos que no tengo tus habilidades prospectivas, yo prefiero no cometer el error de menospreciar o subestimar a este gobierno. Los Estados Unidos no va a proceder a ningún tipo de bloqueo, creo yo, por dos razones. Primero, porque no ha sido su actitud contra los dictadores que le llevan la contra en América Latina. Es decir, es con el caso excepcional de Cuba, ¿verdad? Pero que igual nunca tuvo efectos prácticos en lo que al régimen político se refería. Y eso es lo que a Nayib Bukele, el señor presidente, le importa. Es decir, el punto es que desde el punto de vista práctico los Estados Unidos están amarrados de las manos. Por otro lado, no procedería a ningún tipo de sanciones económicas como las que tú prevés, creo yo. Pero mi opinión es que no va a proceder a ninguna de esas cosas porque eso aumentaría las posibilidades de que los salvadoreños se vayan y vayan a topar con el muro, que es lo que no quieren. Es decir, los Estados Unidos están forzados a entenderse con Nayib Bukele y ellos lo saben porque no son ningunos tontos, y todas sus acciones están orientadas precisamente a abocar a un entendimiento con él. Pero igual que él se hace el duro, los Estados Unidos también se hacen los duros, pero todo va a terminar en un abrazo fraterno de colaboración perfecta. Por eso yo lo que creo es que cualquier reacción normal de un patriota salvadoreño frente a un afán de inmiscuirse en nuestros asuntos de modo completamente innecesario, porque ya sabemos que estamos ante un gobierno corrupto, y de hecho ya sabíamos que todas esas personas que mencionan en la lista son corruptos, debería ser, si fuésemos patriotas, o como le llaman acá, verdaderamente nacionalistas, deberíamos haber rechazado eso en conjunto, entre todos, porque los asuntos salvadoreños los tenemos que resolver los salvadoreños. Pero no, ahí vemos la oposición, supuestamente la más nacionalista, rindiéndose de antemano ante las declaraciones de un gobierno extranjero diciendo que va a suspender en sus derechos partidarios, me estoy refiriendo al partido Arena, a cualquiera que salga mencionado en la lista, sin juicio previo, sin defensa. Y ahí está que suspendieron en sus derechos a Carlos Reyes. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no quiero sugerir que estoy de acuerdo con este tipo de intervencionismo extranjero, lo dije desde un principio, que esto es un intervencionismo en los asuntos internos del país, y por eso hice la ironía de qué pasaría si El Salvador, la Fiscalía o Casa Presidencial o la OIE elaborar una lista de funcionarios corruptos en el gobierno de Estados Unidos. Eso no vayas tan lejos. Imagínate que lo hiciéramos con respecto a Honduras o a Nicaragua o Guatemala. Se reirían de nosotros. Yo rechazo totalmente ese tipo de intervencionismo. Y también critico el hecho que tú acabas de señalar, que los partidos políticos, especialmente el partido Arena, haya prácticamente ya hecho una sentencia previa, iniciado un proceso con sentencia previa contra 2 de sus miembros, solo porque aparecen mencionados en una lista. Sin una lista pruebas. Que ha hecho un gobierno extranjero. Sí, fíjate bien, qué gran error el que está cometiendo Arena. Qué gran error, primero, dándole beligerancia, dándole importancia a ese tipo de intervencionismo, y segundo, violando todo procedimiento, violando todos sus propios estatutos, porque aunque digan que van a seguir un procedimiento, ya la sentencia está dada. Correcto. Incluso uno de los 2 señalados en la lista, que es el diputado Reyes, que fue jefe de la fracción legislativa de Arena. Es el diputado mundialista, ¿no? El diputado mundialista, correcto. Se vio obligado, presionado, así como se vio obligado el fiscal y 3 magistrados de la Sala de lo Constitucional a renunciar a sus derechos políticos y a renunciar a su partido. Él ya puso su renuncia.
Y fíjate que el jefe de la fracción legislativa de Arena, el doctor Portillo Cuadra, René Portillo Cuadra, al informar de que el diputado Reyes había ya renunciado a su afiliación al partido, de todos sus derechos partidarios, lo pone como un ejemplo. de sumisión al extranjero o de nacionalismo. Un ejemplo de honestidad y de hombre de palabra. Y de nacionalismo y patriotismo. Quitándolo, sancionándolo porque aparece mencionado como corrupto. O sea, ahora, yo creo que el partido de Arena sí ha perdido el rumbo y está dando una pésima lección de democracia interna a los salvadoreños y al mundo entero. Hay un punto muy interesante que para mí fue la única sorpresa de esa bendita lista Engel, que es el señalamiento del licenciado Wellman del Tribunal Supremo Electoral, que dice, primero, qué sorpresa, ¿verdad? Un tipo sobre el que siempre hemos tenido buenas referencias, digamos, normalmente. Pues resulta, dice esa lista, sin mostrar pruebas, por supuesto, y escupe inmediatamente la razón diciendo que es por haber aceptado sobornos de China comunista para meter en las elecciones, para aceptar influencias malignas de China comunista. Momentito. Es decir, ¿qué pasa ahí? Es decir, el Departamento de los Estados Unidos nos están diciendo, ve a saber, Roberto, Marvin, si eso es verdad o no, pero lo que nos está diciendo es que hubo un soborno de parte de China comunista, por lo menos a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de efectuar influencia maligna en las elecciones. Perdón, ¿qué ocurre ahí? De eso debería estar hablando la oposición. Esas explicaciones son las que debería estar dando tanto el gobierno, ya sea rechazando esas acusaciones, porque entonces los resultados de las elecciones quedan en tela de juicio, si es que hubo influencia maligna de China comunista. Suena como que hubieran encontrado extraterrestres en Aguachapán, por ejemplo. Merecemos una explicación, por lo menos un desmentido, de parte del magistrado en concreto, en particular, de parte de Arena, a quien representa, y de parte del gobierno, que fue el mayor beneficiario de los resultados electorales. Es decir, esta cuestión me ha dejado completamente desconcertado. ¿En qué consistió esa influencia maligna? A mí también me desconcierta un poco, y no es que yo crea que son personas santas, ¿verdad? Pero que hayan mencionado empresarios salvadoreños en esa lista, porque se supone que los actos de corrupción se refieren a los manejos de los fondos públicos por parte de funcionarios. Claro. Y que yo sepa, ninguno de esos dos señores que aparecen ahí han sido funcionarios públicos o han tenido a su cargo el manejo de fondos del erario nacional. Yo creo que lo que yo sospecho es de que se sacó alguna gente que debería de estar ahí y se metieron otros para llenar, después de ciertas negociaciones con el gobierno, llenar la lista, las vacantes que quedaban, ¿verdad? Marvin ha expresado que porque no estaba en el gobierno no puede ser corrupto. Todos los que han estado fuera del gobierno, que son casi en cada acto de corrupción, hay alguien que está en la empresa privada, está fuera del gobierno, es corrupto también. Pero ese no es el punto que yo quería tocar, sino cuando se menciona con cierta tristeza o extrañeza el que Arena, que creo que no se ha quitado todavía la plaquita de oposición, anda haciendo locuras. Yo creo que no, ya estamos claros desde hace rato que esa pobre gente, digo así porque da lástima a veces, no sabe ni a dónde ir. Tienen un año, no sé cuánto más, de estar en contra de las ICIES. Yo estoy de acuerdo completamente de estar en contra de las ICIES, y viene este señor y hoy efectivamente les hace como que le hiciera caso, no le ha hecho caso, no le importa nada a ellos, pero dice, la CICIA no va a venir. Entonces todos los que habían hecho hasta eventos y todo y escrito artículos para que no viniera, hoy no, dan la vuelta, nos está evitando la justicia. Ese es un pequeño ejemplo, pero es uno de los principales. O sea que esta gente está perdida completamente, no hay ni dónde hacerse, no hay qué cosa efectiva decir. No es ejemplo más que observen lo que ellos hacen y no lo hagan. Es el mejor consejo para esto. Okay. Bueno, ya el tiempo nos está
poniendo la necesidad de detener, pero yo quiero pues hacer un mensaje o lanzar un mensaje final a nuestros amigos oyentes en dos sentidos. El primero es el hecho de que como salvadoreños sí debemos rechazar cualquier intervencionismo extranjero en los asuntos internos. O sea, El Salvador debe mantenerse como una nación democrática, ya sean que sean aliados o no sean aliados. Y lo segundo es que nosotros debemos como salvadoreños tratar de resolver nuestros problemas internos con nuestros propios recursos. Tenemos nuestras instituciones, lastimosamente hoy están tomadas por el poder ejecutivo, pero vendrá el día, vendrá el momento en que los salvadoreños con nuestro voto soberano podemos sancionar esas actitudes, sancionar a los corruptos, sacarlos del poder. Y tenemos que ser muy observadores del proceder de nuestros gobernantes. Ya lo hemos dicho otras veces, amor no quita conocimiento. Si nuestros gobernantes, por los cuales algunos confiaron, no están haciendo bien su trabajo, cuando llegue el momento de las próximas elecciones debemos dar un voto de sanción y sancionar sus actitudes votando por aquellos que nosotros consideramos que pueden resolver el problema. Así que no olvidemos todo esto que está pasando, vayamos anotándolo en una libreta para el momento de ir a votar, tomar una mejor decisión que la que se tomó en las últimas votaciones. El intervencionismo es una atarraya gigantesca que puede atrapar desde chimbolos hasta ballenas. No, ¿qué más intervencionismo que el que hizo Estados Unidos? Con razón o no, no discutamos en Panamá, entrando en el centro de la capital y llevándose a Noriega. Estuvo mal, estuvo bien. A un lado de eso, ese es un intervencionismo de verdad, al que realmente gente de derecha generalmente está rogando, los venezolanos, incluso nicaragüenses, antes lo hacían los cubanos, hoy no pueden hacerlo, pidiendo que les ayuden para salir de esto. Así que esa cuestión habría que verla desde un punto más delicado, diplomático, político, para ver hasta dónde es intervencionismo. Lo que yo estoy viendo que el hecho de meterse, ¿qué es el que se mete? ¿Sí? Un metido, porque no está a niveles diplomáticos serios. Entonces, y esto, habrá alguna gente que todavía diga, estás defendiendo al que está ahí en el poder, de ninguna manera. Lo que estoy viendo es que le está haciendo el paso de baile chuequísimo y loco que está haciendo este señor. Debería ponerse a la altura y hacer, incluso hasta ni comunicar públicamente el que vino, todo esto, y hablar con él y ver hasta dónde llega. Una vez que se cierre, vienen consecuencias públicas e internacionales al efecto. Le está jugando el paso de loco que está haciendo. Eso es lo malo. Totalmente de acuerdo con ambos. Estas falsas esperanzas en que de pronto va a venir el tercer ejército de Marines ahí a llevarse en pijama al dictador a una prisión en Miami, esos sueños delirantes, lo único que hacen es hacer la oposición algo débil. Lo mismo que hicieron en Nicaragua, lo mismo que hicieron en Venezuela, que andan esperando que aparezcan los helicópteros norteamericanos, los Sikorsky ahí para llevarse a Maduro, y eso nunca va a suceder, así como tampoco se llevaron a Castro. De hecho, en la invasión de la Bahía de Cochinos, los patriotas cubanos se quedaron esperando el apoyo aéreo norteamericano, que nunca llegó y que nunca iba a llegar. Así que debemos dejar de estar con esos sueños delirantes de que los Estados Unidos o la comunidad internacional le llaman, herencia de la praxis revolucionaria del FMLN de confiar en la solidaridad de los pueblos. Eso no va a suceder. Hay que jugarse con ellos, pero jugarse bien con inteligencia. Es correcto. A lo que me refiero es que o hacemos nosotros el trabajo que debemos hacer o vamos a pasar completamente a la insignificancia esperando que la Embajada de los Estados Unidos resuelva nuestros problemas. Hemos llegado al final de esto. Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, con nuestros respectivos nombres, Mario Portillo, Roberto López Gaiman, José Carlos Parada, nuestro canal en YouTube, nuestro Twitter, y también estamos en Instagram, TikTok, y pueden oír este podcast todas las semanas en
Spotify. Si se registran y se suscriben, será más fácil para ustedes compartir esto. Bueno, Marvin, Roberto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar sobre reformas políticas necesarias para que el país se enderece. Hasta la próxima. Ok, hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos des follow en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada y Marvin Portillo en Twitter y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.